Descu- Ok, esta noche vamos a revisar el Evangelio de Juan, capítulo 10. Estos primeros versículos del 1 al 6 los voy a leer seguidos porque luego Jesús mismo los explica. O sea, no tengo que explicarlos yo porque él mismo los explica en los siguientes versículos, ¿sí? De cierto os digo. Esa es una expresión que Jesús usa para decir con toda seguridad, no hay nada de duda acá ni nada que pueda desviarnos. El que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. O sea, aquel que no entra por la puerta no es el pastor, es un ladrón y salteador. Dos, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A ese pastor de las ovejas, abre el portero. Interesante, hay un portero y hay un pastor. Y las ovejas oyen su voz. La palabra oír, por si acaso aquí, significa escuchar y obedecer. ¿Ya? Esta palabra no es solamente oír nada más en el sentido que sí, oigo lo que dice. Esta palabra oír acá significa escuchar y obedecer. ¿Ya? Y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y ese es otro pedacito tan bonito porque es cada uno de nosotros somos personales para Dios. ¿Sí? Y cuando ha sacado fuera todas las propias, o sea que en realidad hay más que las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Eso es, en esa época tú veías, pues los pastores, las ovejas lo conocían, llamaban y salían, y las que no eran del rebaño se quedaban ahí. Así funcionaban en ese momento, ¿no? Cinco, más al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría le dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. ¿Okay? 7. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Las ovejas no significan las personas, significan las ovejas de Dios. A eso se está refiriendo con las ovejas. ¿Ya? Los que realmente son preparados ante la fundación del mundo y llamados para ser de Cristo. ¿Sí? Ok. Voy a repetir 9. Yo soy la puerta, la única. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. En el momento que entramos, somos salvos y no solamente que hay libertad de entrada y salida, porque dije, el conocer la verdad os hará libres. Cristo promete libertad y hallará pastos. O sea, no solamente promete libertad, sino que también va a suplir nuestras necesidades. ¿Sí? 10. El ladrón, y el título de ladrón número 1 es Satanás, no viene sino ¿para qué? Para hurtar y matar y destruir. No tiene ningún otro objetivo, pero va a ser con mentiras y medias verdades. Yo, en cambio, he venido ¿para qué? Para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. O sea, Jesús ha hablado clarísimo. No es para que vivan así todos temerosos, sin nada, les voy a quitar las cosas, no van a poder gozar. No, es para que la tengan en abundancia. Abundancia de gozo, de paz y los dones del Espíritu, ¿no? Y algunos dones físicos también. 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Viene un lobo y el pastor de las ovejas la va a defender. Mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado, no es el dueño. Y no les importan las ovejas. Ahora, el asunto aquí no es dueño porque los ha comprado con plata. Jesús es nuestro dueño porque lo ha comprado con su
sangre, con su vida, es completamente diferente. Porque un dueño sencillamente que por dinero puede venir un lobo y se puede escapar, pero no. Jesús dio su vida, significa que el valor de nosotros para él es mayor que su vida misma, ¿sí? 14, vuelve a repetir, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Conocer no significa sencillamente nombre, acuérdense, conocer, tengo una relación con ellas. Puede que ustedes no se den cuenta, pueden que yo no me cuenta, ¿no? No tengamos claro que tenemos una relación con él, pero él la tiene. Está declarando, yo tengo una relación con ustedes porque los conozco de verdad. Sé su corazón, sé para qué están, sé por qué han venido acá a la tierra y sé a dónde los llevo y conmigo quiero que estén para siempre, ¿no? Las mías me conocen. Las ovejas de mi padre, tenemos una relación con él. Otra vez, la palabra conocer no es entender todo, es tener una relación con él. Puede que esa relación no sea perfecta en el sentido de las 24 horas del día y muy profunda, porque por ratos en algunas áreas sí tenemos una buena relación, en otras no, pero tenemos una relación íntima con él. O sea, ya somos parte de él. Ese es el punto en conocer. Nuevamente, conocer no es la mente, ¿no? Y las mías me conocen, tienen una relación conmigo. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Así como tenemos esto, que es esa relación que es indisoluble, no hay forma de romperla. El que a mí viene no lo echo fuera, ni nadie lo puede arrebatar de mis manos. El que mi Padre me da, nadie la puede arrebatar de las manos de Dios. Entonces, a veces es indisoluble. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Se le ha puesto su vida por cada uno de los que somos de su rebaño, de su redil, y somos parte de su familia. Y ahora señala una cosa. Hasta ese momento está hablando de los que están ahí. Dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, que no son del origen judío o del grupo que estaban ahí en ese momento. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Y en otra dice, y un solo pastor. Ok, acá obviamente cuando mandó a ser discípulos de todas las naciones, era que no todas las ovejas estaban ahí en ese momento, sino había que traerlas y traerlas. Y dice, y habrá un rebaño. Por eso dice Jesús no regresa hasta que el última de sus ovejas, de lo que han sido llamados, entre en el reino, para que se complete el número, y una vez que se complete el número ya regresa para llevarnos en su totalidad, ¿no? Y dice bien claro, habrá un rebaño y un pastor. Este es importantísimo. Cada una de las denominaciones que existen dentro del cristianismo, catolicismo, todas esas cosas, todas esas ramas, digamos, cuando se sienten la iglesia, están metiendo una mala doctrina en su congregación, porque todos los que creen en Jesús como su Señor y Salvador son uno, sola iglesia, un solo rebaño, un solo pastor. O sea, cada uno de esas tenemos nuestros errores como humanos, pero es un solo pastor. Esta es una declaración de la Iglesia Universal, ¿sí? 17. Por eso me ama el Padre. ¿Por qué? Porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Y con estas palabras es, entrego todo para lo que el Padre me ha llamado. Si el Padre me dice que esta es mi misión, yo voy a cumplirla con todo mi ser, con toda mi mente, con todas mis fuerzas. Por eso dice en la ley mosaica, es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús dice, ese es el plan de mi Padre, entonces yo, ¿qué hago? Pongo mi vida. Poner mi vida no significa solamente que voy a morir por alguien. Poner mi vida es poner todo, toda mi inclinación, todo mi ser a la misión que mi Padre me da, ¿no? Pero lo hago ¿para qué? Para volverla a tomar. O sea, cumplo mi misión y vuelvo a tomar toda esa vida para manifestar la gloria. ¿Se acuerdan? Unos capítulos antes mencionábamos que nosotros gloriamos a Dios al obedecerlo y Él nos iba a gloriar a nosotros, iba a glorificar a nosotros. Jesús dijo que iba a tener, regresar a la gloria que tuvo antes de venir acá a la tierra. Y mayor aún, ¿no? Porque el Padre le ha prometido. 18. Nadie me la quita. Y eso es algo, eso se llama libre albedrío, sino que yo mismo la pongo. Y ese es el punto. Dios no obliga a nadie.
Es así, el libro de 10. ¿Quieres? Puedes hacerlo. Te lo aconsejo, te lo recomiendo, pero no te voy a obligar. Y ahí está el Señor, esa es la prueba más grande de amor. Por eso Jesús dice lo mismo, nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Y esta declaración es muy fuerte. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. O sea, como hijo de Dios, entrego porque tengo el poder de parte de mi Padre para entregarla y mi propia voluntad para hacerlo y la fuerza que Dios me va a dar para hacerlo. Y una vez que lo haga, tengo el poder para volverla a tomar. Entregado y regresa a mí. ¿Por qué? Porque este mandamiento recibí de mi Padre. Mandamiento no suena a orden, ¿no? Mandamiento es indicación también. O sea, instrucción. Dios me ha instruido que esto es lo que voy a hacer, que es lo mejor, entonces yo lo hago. No necesariamente tienes que hacer así como esto. El Padre nos recomienda, entonces debemos tomarlo como algo que deberíamos hacer, no por obligación, sino por criterio y por inteligencia emocional espiritual. Ok. ¿Y ahora qué pasó? Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Empezaron a decir, oye, este tal loco, ¿qué le pasa? Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí, o sea, está loco. ¿Por qué le oís? Y otros decían, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Ok, vamos ahí. Sus palabras no las entendían, pero como habían visto las obras, decían, alguien que hace estos milagros está conectado con Dios. Entonces, aunque no entiendan su palabra, los dice porque viene de Dios. O sea, miren la otra. Ahora Jesús lo explica con más cuidado esto ahorita, dentro de un ratito, ¿no? Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno. Invierno ya es más o menos, pues, enero, febrero, ¿no? Diciembre, una cosa así, ¿no? El mes ¿cómo se llama? De diciembre a marzo, esos meses es el meses de invierno allá en Judea. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Habían un número de puertas, este era uno de los pórticos. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? ¿Hasta cuándo? Si tú eres el Cristo, dínoslos abiertamente. O sea, queremos saber qué cosa es lo que realmente dices. Y Jesús le responde, os lo he dicho y no creéis. Lo repite una y otra vez. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Es interesantísimo porque esto es justamente la clave de todo para saber quién viene enviado por Dios y quién no. Jesús lo que hizo fue cumplir exactamente las profecías que habían sido dadas desde el comienzo del Génesis, Levítico, Deuteronomio, Números, etcétera, etcétera, todos los libros de la Biblia y los profetas, ¿no? Y cumplió cada una de ellas. E hizo los milagros que decían los profetas que iba a ser el Mesías. En otras palabras, él estaba cumpliendo el mensaje. Entonces, por ejemplo, Jesús dijo, yo no voy a regresar hasta que no se manifieste el hombre de pecado y que ponga su imagen en el lugar santísimo. Entonces, sabemos que Jesús no va a regresar a recogernos hasta que no pase eso. Entonces, Jesús declara algo y eso es lo que tenemos que hacer. Y él lo hizo exactamente igual. ¿Ok? Entonces, él manifestó por las obras de su Padre, por las profecías, las cumplió, dio vista a los ciegos, pasó esto, lo otro, etcétera. Entonces, estoy cumpliendo eso. Entonces tienen que creerme por las obras, por lo que he hecho. Obras no significan necesariamente milagros para nosotros. Las obras que estaban profetizadas para él. Nosotros, Dios nos da un encargo para hacer algo. Entonces nosotros cumplimos ese encargo y así manifestamos que Dios es verdadero en lo que nos muestre que hagamos, por supuesto. Entonces las obras dan testimonio de mí. 26. Pero vosotros, le dice a los judíos, no creéis porque no sois de mis ovejas. Interesante. Por más que alguien haga las obras, pero la persona no es alguien que es del rebaño, de los llamados, entonces no va a aceptar que Cristo sea su rey. O sea, es rey de las ovejas. Por eso dijo antes, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Cuando escuchamos cada uno de nosotros el mensaje de Cristo y lo que hicimos para nosotros, porque Él es mi rey, Él es mi Señor, Él es mi pastor. Entonces,
Lo decimos a veces no tan de cerca, pero Él es. Por eso hemos sido llamados. Pero, nuevamente, 26. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo, viene la promesa, les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Ese perecerán jamás, ahí yo entendía que no se van a morir físicamente, no, que no van a tener una pérdida espiritual, ¿no? Esa es otra historia. No perecerán jamás. Mi Padre que me las dio, porque son de mi Padre me las dio, o sea, nuestro Padre Celestial se las dio a Jesús y Jesús con nosotros formamos la iglesia conjunto, es mayor que todos, o sea, su Padre es superior a Jesús mismo, es lo que está diciendo. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Entonces está diciendo, el Padre es lo máximo, pero también está diciendo que Él y el Padre uno son. Igual nosotros somos uno con Él, con el Padre, y eso vamos a ver dentro de un ratito. Cuando dijo eso, los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Y Jesús les respondió, o sea, le dijo, muchas buenas obras os he mostrado a mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, o sea, lo que has dicho, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Claro, porque estaba diciendo, mi Padre y yo uno somos. ¿Qué cosa está diciendo? Si mi Padre es Dios y yo soy uno con mi Padre, también soy Dios. Entonces estaba declarando Dios, ¿ok? Gente dice que Jesús nunca se declaró Dios, y sí, acá tenemos una demostración de eso. Pero tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús le respondió, no está escrito en vuestra ley, está en el Salmo 82, versículo 6, por si acaso. Yo dije, dioses sois. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Ok, la palabra hijos de Dios, vamos a observarla en esos salmos, en algunos, lo vamos a ver en el libro de Job, que dice, junto, ¿no? Con los hijos de Dios vino Satanás también a hablar ahí. Ok, la palabra hijos, ojo, es criatura que pertenece a la familia de, porque hay criaturas puras que no son hijos de, ¿ya? Y cuando hay un versículo en Romanos que habla de que vamos a ser adoptados, que es por, Dios nos toma como padre, nos toma como hijos, siendo Él nuestro padre, por un espíritu de adopción. Esa palabra adopción en realidad no es tan buena y cubre parte del sentido, pero la traducción es más allá todavía. Es que nos hace hijos maduros y completos. O sea, cuando tomamos a Jesús, nos hace hijos maduros y completos. Es bien interesante, porque está diciendo que como ya estamos escogidos antes de la fundación del mundo, lo que pasa ahora es que nacemos de nuevo, que es complicadísimo entender eso. ¿Cómo nacemos de nuevo? Hemos muerto al viejo hombre. O sea, hemos muerto a la separación que teníamos con Dios. Al aceptar a Jesús, entonces toda separación, todo bloqueo, toda cosa que no nos permitía tener esa comunión íntima con Dios desaparece. Entonces ya no somos unos hijos malcriados, perdidos, sino somos hijos maduros. Esa palabra también ese sentido está en la palabra que se usa para espíritu de adopción, que no es solamente que te toman como hijo, sino entrar en otra etapa de hijo. ¿Ya? Doble significado tiene esa palabra. Ok, entonces nuevamente acá estaba diciendo que Dios tiene hijos. Y no solamente a Jesús, Él es el unigénito como hijo de Dios. Pero cada uno de nosotros, si estudiamos con cuidado la palabra, ¿qué dice? Que nos hizo a su imagen y semejanza. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. A semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra los creó. En nosotros su espíritu es un espíritu que pertenece al Padre, es a semejanza de Él. Físicamente, obviamente, tenemos otras características, pero
tenemos esa misma naturaleza y Jesús vino para recuperemos a totalidad esa naturaleza de hijos. Suena rarísimo, pero recuerda, si eres hijo del Padre, si el Padre es Dios, ¿qué eres tú? Ok, no voy a decir más ahí, porque no es el tema tanto. Ok, entonces repito, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras. O sea, nuevamente no es religión de obras, por favor, es creed al cumplimiento que he dado de la palabra de Dios, de lo que tenía que ser hecho, ¿ya? No es obras que si tú cuidas a una persona, haces la cosa, ya por eso eres salvo o Dios te lleva al cielo. No es por obras, sino por gracia. Pero acá está diciendo, estas obras son el cumplimiento de la profecía. Ojo, ¿ya? Ok, para que no nos confundamos. Creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. En otras palabras, estoy manifestando todo lo que Dios dijo que tenía que hacer. Y si Él compró todo, entonces yo soy pues el Mesías, el que está anunciado. Cuando dijo eso, procuraron otra vez prenderle, pero Él se escapó de sus manos. Qué fuerte, ¿no? Porque Jesús le dijo claramente lo que está escrito en la palabra. Pero, ¿qué dijo antes? Ustedes no me creéis porque no sois mis ovejas. Ahora, algunos de los que estaban ahí tratando de capturar a Jesús, algunos de esos se convirtieron después para Pentecostés. Entonces, alguno me dice, oye, pero entonces, ¿son sus ovejas o no son sus ovejas? El asunto que somos ovejas a partir del momento que lo hemos aceptado como pastor. Si bien somos llamados, entramos a la categoría de hijos en el momento que lo aceptamos. O sea que regresamos a la plenitud espiritual que Él quería darnos. ¿Ok? Por si acaso. Entonces, si bien suena raro, obviamente, mientras no hemos aceptado a Cristo, todavía no somos sus ovejas, porque no lo seguimos, porque no es nuestro pastor. Somos llamados a ser sus hijos, somos llamados a ser sus ovejas, pero es decisión nuestra. Y cada cosa que hacemos es decisión nuestra. Dios nos ha dado esa facultad para hacer, ¿no? Y aquí acabamos el capítulo y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían, Juan, a la verdad, ninguna señal hizo. Pero había multitudes que venían a buscarlo a Juan, ¿no? Por la palabra, porque él estaba cumpliendo también una profecía. Pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Ok. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por poder compartir ahora todo lo que nos ha dado, Señor. En el nombre de Jesús.